Buenas noches, buenas noches, buenas noches, mis queridos hermanos. Estamos en vivo nuevamente en esta ventanita que el Señor me regaló para compartir sobre nuestra fe, sobre nuestra amada Iglesia Católica, conocer noticias, lo que está pues en el día a día aconteciendo pues en nuestra iglesia. Obviamente también testimonios de conversión, música. Pues realmente yo siempre digo lo mismo, no es un guión porque no tengo, como ven, ningún papel, pero siempre digo exactamente lo mismo porque para mí, al conectarme acá con todos ustedes y escuchar cada uno de estos testimonios que pues el Señor nos regala cada noche, y pues yo humildemente pues presto este canal para que pues el Señor, a través de los testimonios de cada una de las personas, pues nos acerque más a su amor, nos acerque más a su perdón, a su misericordia, que nos muestra a través de todos estos testimonios que pues no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Entonces yo, para mí, estar acá con ustedes es igual. Por ahí alguien puso, Belén dice, esperando ansiosa. Todos estamos ansiosos también por conocer este testimonio, que como ven está acá nuestra invitada, ya está conectada, pero antes de presentársela, recuerden las tres acciones, queridos hermanos, que siempre hacemos al comenzar, que es darle like, comentar y compartir. ¿Ok? Esas son las tres cosas que hacemos para ayudar al algoritmo a que lleve el video a más personas. Entonces, ayúdenme, por favor, a darle like, a comentar y a compartir. Y mientras están comentando, quiero invitarlos a que se suscriban a la Escuela Apologética Católica de ASAM. Es una escuela que está aprobada por 5 obispos. Vas a tener la oportunidad de formarte 24/7 desde la comodidad de tu casa. Lo puedes hacer a través de la página web www.defiendetufe.com. Busca Escuela de ASAM y allí te puedes suscribir. Y también puedes adquirir allí mismo el libro de nuestro querido hermano Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas, para que no te pase lo que me pasó a mí, católico ignorante, futuro protestante, no me formaba. Y pues me leyeron 2 versículos y me engañaron totalmente, porque pues yo no me formaba. Por misericordia de Dios estoy de vuelta en casa, pero para que no te suceda, puedes adquirir este libro, que vas a tener todos los temas para aprender y para que no te confundan, como virginidad perpetua de María, bautismo de bebés, purgatorio, o sea, tantos temas que debes aprender. Lo puedes conseguir también en www.defiendetufe.com. Ahora sí, tenemos acá a nuestra invitada de la noche de hoy, acá mismo de Colombia, mi segunda patria, este país que amo tanto, que me recibió con tanto cariño ya hace más de 12 años, que me dio una esposa, que me dio una hija, así que amo profundamente Colombia. ¿Cómo estás, Lisana? Bienvenida. Hola, Miguel, muy buenas noches. Muchísimas gracias, muy bien, para la gloria de Dios. Qué bueno, qué bueno. Gracias por aceptar la invitación. Yo no sé si ustedes recuerdan, porque pues fue hace, creo que la semana pasada, ¿okay? La semana pasada tuvimos acá el testimonio de Valentina Melo, ¿okay? Esta chica también acá, colombiana, pues que nos contó su experiencia de la brujería que pues le hicieron, de todo, de su vida en el libertinaje, de pues un testimonio bastante fuerte, y cómo el Señor la saca a través de la Eucaristía, pues tiene un proceso de liberación bastante fuerte, y nos contó su testimonio. Y ella cuenta, para las personas que estuvieron en el testimonio de Valentina Melo, ¿verdad? Ella cuenta que hubo una pareja, ¿ok? Un matrimonio que la ayudó y la siguen ayudando en su camino de fe, la invitaron a un retiro. Pues acá tenemos a Lisana, ella es la persona, junto con su esposo, que invitaron a Valentina a este retiro. ¿Okay? Entonces, este testimonio, sé que pues nos va a acercar más a nuestro Señor Jesucristo, porque como ven, el título es bastante fuerte. Así que, pues, antes de empezar, Lisana, te quería preguntar si puedo saludar a alguna de las personas que están acá conectadas. Claro que sí. Ok, perfecto. Pues aquí vamos a saludar a Luz Melida Ruiz, dice buenas noches desde Medellín. Por acá nos saluda Carla Sago desde Brasil. Por acá Daniel dice que luego lo va a escuchar y ver en diferido porque está ocupado. Gracias por verlo, mi querido hermano Daniel. Richard Muñoz nos saluda.
la abuelita Tita Oficial, a Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Belén nos dice, saludos Miguel, estaba viendo el testimonio de ayer, ya le vamos a comentar también sobre ese testimonio. Cecilia Castillo desde Panamá, Marta Aguilar Ovalle, Daniela Piña, wow, o sea, muchas personas, Elia Gámez que siempre se conecta acá, Dominguito, Miriam Reyes, bueno, una cantidad de personas y vamos a saludarlos a todos a medida que vayamos pues continuando en el testimonio. Por acá también desde mi amada país Venezuela está saludando Mariana Méndez, Caoca Camelo desde Estados Unidos y bueno, muchas personas saludando, Juan José también desde Estados Unidos. Lisana, yo una primera pregunta, ¿verdad? Que por acá, por cierto, hay una persona que dice, Luz María García, hola, bendiciones, Lisana, eres mi gran referente, te amo, nos dice por acá Luz María García. La primera pregunta que yo pues siempre le hago a las personas, porque pues obviamente hoy tenemos una mujer de fe, que evangelizas en las redes sociales, tienes ahí atrás de ti una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, o sea, tienes un rosario colgado en tu cuello, una camándula. Entonces, pues te vemos así y muchos podrán pensar, bueno, Lisana siempre fue así, una persona de fe, una persona pues muy devota, muy piadosa. Te pregunto, ¿en tu crianza, en tu familia, se te inculcó la fe desde pequeña? O sea, ¿cómo fue tu crianza en la fe desde niña? Miguel, tristemente, en mi casa nunca se nos habló de Dios. Crecí en un hogar católico, pero un hogar católico no practicante. Éramos católicos de Semana Santa. Solo recuerdo los acercamientos que tuvimos con el Señor cuando íbamos a los templos en Semana Santa. Y en mi niñez vivimos en Popayán, que es una ciudad donde es muy católica, y recuerdo ir a las procesiones, pero solo en Semana Santa. Pero obviamente estoy bautizada, tengo el sacramento de la comunión, pero no, o sea, lo hacíamos porque se debía hacer, pero no porque en mi casa se hiciera un Padre Nuestro, o oráramos, o bendiciéramos los alimentos. No, en mi casa crecimos sin una fe inculcada, tristemente. Ok, y eso por ejemplo, a medida que tú ibas creciendo, que pues quizás tú veías que otras personas quizás a tu alrededor pues iban a misa o hablaban de Dios, ¿eso en algún momento te hizo falta? O sea, ¿te cuestionabas por qué pues en tu casa o pues simplemente como no se tocaba el tema, pues no te importaba? Es que tristemente nunca estuve en un entorno piadoso. A la única que veía que iba a Eucaristía era mi abuela. Y mucho tiempo después, cuando ya estaba en mi adolescencia, puedo decir que después de los 20, 25 años, veía que mi abuela hacía el rosario. Pero nunca tuve como un ejemplo a seguir en la fe. Desafortunadamente no. Ok, ok. Y por ejemplo, ¿por qué o cómo sucede esto de, para ya adentrarnos en el testimonio, ¿ok? Porque es un testimonio bastante fuerte y pues yo lo coloqué tal cual, o sea, el título, hay veces que las personas me dicen, Miguel, tú sí eres amarillista, ¿por qué tú hablas esto? ¿Por qué tú pones estas imágenes? Pero es que yo digo, pues las cosas son como son, o sea, yo no puedo disfrazarlas, o sea, yo tengo que hablar las cosas como son y si así sucedieron, busco la manera de cómo contar una historia en un título o en una portada, ¿no? Y así arranca tu testimonio. Tú me dices, Miguel, yo me consagré o me consagraron a Satanás y duré muchos años allí en el ocultismo, en el reiki, en el yoga. Entonces, de no creer en Dios, o sea, y no considerar, no necesitar una vida espiritual, ¿cómo empiezas a adentrarte en estas otras falsas creencias? Bueno, Miguel, mi historia de vida empieza así. Yo nazco en un hogar no católico que no practicaba. Empiezo a crecer, mi familia, mi papá y mi mamá eran casados por la iglesia. De ese matrimonio somos 3 hermanas, yo soy la mayor
y tengo una hermana por fuera del matrimonio por parte de mi papá. Crecemos en un hogar lleno de amor. Mi papá fue un hombre maravilloso como padre y mi mamá también. Nos daban mucho gusto, nos cuidaban demasiado. Yo nunca tuve amigas porque mis amigas eran mis hermanas. Entonces mi papá trataba como de suplir todo dentro del hogar para que yo no tuviera necesidad de salir a compartir con otras personas. Entonces mi papá fue un hombre muy maravilloso como padre, pero no fue un buen esposo. Nosotros tuvimos que ver, durante mucho tiempo mi papá fue alcohólico, pero mi papá era alcohólico social. Él tomaba los viernes y los sábados y el domingo era todo el día para la resaca. Entonces, pues nosotros veíamos el sufrimiento de mi mamá todos los fines de semana porque él ya el licor lo sacaba, o sea, lo embrutecía tanto que él perdía el conocimiento y terminaba yéndose a sitios donde no debía, terminaba en peleas. Entonces, pues nosotros lo que hacíamos como familia era como fomentarle a él que él tomara, pero dentro de la casa, para que él no tuviera ningún problema afuera. Pero el resto de los días de la semana todo era maravilloso, no pasaba nada. Crecimos en un ambiente de muy buena. Por el contrario, yo creo que antes era demasiado lo que nos daba, que nos acostumbró a ser como niñas mimadas, como decimos nosotros aquí. Todo empieza a cambiar cuando mis papás se separan. Mis papás se separan. Antes de que mi papá y mi mamá se separaran, pues mi papá me cuidaba demasiado porque yo era la primera niña. Entonces tener un novio era yo estar ahí sentada con el novio haciendo visita con mi papá y mi mamá al lado, o con mis hermanas ahí, porque él no permitía que yo estuviera sola con nadie. Entonces obviamente mi pureza mientras mi papá estuvo ahí no fue tocada por nadie, porque pues obviamente él me cuidaba demasiado. Cuando mis papás se separan, entra el enemigo, digo yo, a actuar en nuestra familia, porque de una u otra forma se va ese protector que nosotros teníamos de la casa. Mi papá se va a vivir con otra señora y mi mamá queda con nosotros. Mi mamá se hace cargo y mi papá se desentiende totalmente de nosotras en la parte económica. Entonces mi mamá, para podernos sostener, ella tenía una droguería y mi mamá trabaja desde 7 de la mañana a 9 de la noche todos los días para poder sostener ese hogar pues que mi papá había abandonado. En medio de todo esto, obviamente éramos 3 niñas, yo tenía 19 años, mi hermana, la que me sigue, tenía 15 y la pequeña tenía 8, nos llevamos 5 años de diferencia. Y empiezo a conocer en la universidad, yo ya había entrado a la universidad, ese mundo desconocido del que mi papá nunca me había dejado ser parte. Entonces empiezo a conocer a mis compañeras, empiezo a conocer, a mí siempre me gustó muchísimo el baile, me gustaba mucho la salsa, mi papá me enseñó a bailar, entonces era como parte pues de la vida de nosotros. Yo bailaba era con él. Y entro a la universidad y pues en la universidad me encuentro con mis compañeras y entonces empiezo a ser yo la rara del grupo porque soy la única que no he vivido lo que ellas han vivido. Entonces claro, ya relaciones con sus novios, empiezan a hablarme de todo ese tema, entonces empiezo a sentirme presionada por el hecho de que yo por qué no he hecho las cosas que ellas han hecho. Conozco a un novio que me enamoré, pensé que era el amor de mi vida y con esta persona empiezo una relación y más o menos al cabo de un año pues pierdo mi pureza, pero por presión de mis compañeras. O sea, empiezo a experimentar cosas diferentes de las cuales mi papá y mi mamá siempre como que me habían cubierto muchísimo. El caso es que con la situación económica tan fuerte que se vino abajo, mi mamá no nos podía sostener, mi papá también se quebró en los negocios que tenía. Yo estaba estudiando y me toca salirme de estudiar. La intención que teníamos con el novio en ese momento que yo tenía era que él terminara de estudiar y él seguía pagándome mis estudios. Entonces, a mí ya me tocó empezar a aportar en mi casa para ayudar con mis hermanas y pasé a tomar como el papel de mi papá, a ser la responsable de cosas que pues no me correspondían. Pero pues que yo veía que, bueno, pues mejor mi papá se fue porque yo conocí de lo que no conocía antes.
Entonces empiezo a tener una relación con esta persona y esta persona es todo lo que era mi papá. Era una persona que le gustaban mucho las mujeres y entablo una relación con él casi de 6 años, donde estuve todos esos 6 años envuelta en temas de infidelidad, donde yo me quedaba callada porque pensaba que era lo correcto. En todo esto que estoy viviendo y este noviazgo y todo eso, me doy cuenta que él me ha sido infiel con la niña enseguida de mi casa y la niña queda embarazada. Eso se arma, pues se vuelve algo muy fuerte y obviamente para mí fue un golpe muy duro y me vuelvo una persona fría. O sea, digo, no tengo por qué permitir y no voy a repetir la historia de mi mamá por el daño que este hombre me está haciendo. Entonces queda como una riña entre la muchacha, vivíamos enseguida, y se vuelve muy tormentoso para mí escuchar el bebé llorar, escuchar como el daño que me habían hecho desde ahí. Entonces digo, definitivamente no puedo seguir aquí. Le digo a mi mamá que me voy de ahí de la casa porque pues definitivamente no puedo seguir y me voy a vivir sola. En ese transcurso de ese tiempo, mi hermana se va a vivir conmigo y nosotras pequeñas nos gustaba escuchar en las noches, los domingos, un señor que se llama el profesor Newman, que es muy famoso aquí en Cali. Y nosotros nos gustaba escuchar todas las historias de espiritismos. Y cuando nos acostamos, pues nos acostábamos muertas de miedo y sentíamos cosas. O sea, le estábamos abriendo una puerta al enemigo y no teníamos ni idea. Entonces, cuando yo ya me voy a vivir sola y todo esto, entro a trabajar y empecé a sentirme muy mal, empezaron a aparecer en mi casa moscas, empezaron a podrirse los alimentos, me empiezo a sentir muy enferma y llamo a mi papá, empiezo a sentir cosas en la casa. Entonces, una noche estoy acostada durmiendo y veo cómo entra una presencia en mi cuarto. Yo lo único que conocía de la iglesia era el Señor de los Milagros, no era más, o sea, solo porque sabíamos que íbamos allá y no conocía más, entonces me creía devota del Señor de los Milagros. Y esa noche siento que entró una presencia en el cuarto, yo la veo y le digo que qué quiere. Entonces me dice que me va a destruir, que va a acabar conmigo. Entonces, de esas... O sea, pero escuchaste así, tal cual te respondió. Sabía que no era un sueño. Entonces, Dios santo. En ese tiempo uno le decía, destápele la cara y arúñesela para ver si es una bruja y al otro día usted la va a ver. Entonces yo empiezo a pelear. Era, haga de cuenta, como ver el personaje del aro, tal cual. El caso fue que no pude hacerle nada. Al otro día me levanté, dije, no, quién sabe qué fue. Le cuento a una amiga y ella me dice, hay una señora en Buga buenísima. Si quieres vamos, me llevan donde la señora en Buga. La señora me hace supuestamente unos cordones franciscanos, son unos cordones con unos nudos y me los hace meter debajo de la cama. Yo dije, esto no me va a molestar más. Fue peor, se puso la situación peor y a los 8 días nuevamente vuelve y me pasa la situación con esta misma cosa que veo, pero se me trepa en el estómago. Entonces cuando me está ahorcando y siento que me está ahorcando, le digo, se me para una paloma aquí en el lado izquierdo. Entonces yo ahora entiendo que fue el Espíritu Santo y le digo yo, no me vas a poder matar porque aquí está Dios. Y ella me dice, sí, con una grosería muy grande que no va a repetir, por eso es que no te he podido matar. Me levanto muy asustada. Entonces al otro día llamo a mi papá y le digo, papi, me está pasando esta situación, no puedo dormir, me están molestando, escucho cosas. Tuve una experiencia con un amigo y mi hermana cuando vimos una cosa muy chiquitica que pasó de un lado a otro de la casa. O sea, había algo. Entonces le digo, estoy desesperada, pues me dice, hija, pues a mí me han recomendado una señora que ella es del Popular y es muy buena, vamos donde ella. Entonces yo le digo, ok, papi, vamos. No conocíamos nada de Dios, lo único que conocíamos era el otro lado. Me llevan donde la señora y efectivamente cuando entro entre la señora me encierra en un círculo de fuego, que es la primera consagración que te hacen al enemigo. Es la primera. Dios mío. Estas personas, pues para amarrarte, por decirlo de esta forma.
ella me encierra y en lo que yo estoy ahí, ella empieza a decir un poco de cosas y se empiezan a formar unos remolinos en ese círculo y se subían al techo y yo caigo, pierdo el conocimiento. Cuando vuelvo y me levanto, ya estoy al lado de mi papá y ella le está diciendo a mi papá que sí, que efectivamente me están haciendo algo, que me quieren matar, que es algo muy delicado y que son 3 espíritus fuertes, entonces que me tienen que cerrar el cuerpo. Entonces yo le digo a mi papá, me dice, hija, ya tomaste la decisión. Yo dije, no, ¿qué hay que hacer? De esto te estoy hablando, son 17 años atrás. En ese tiempo la señora le dijo, te cobro 1.200.000 por el trabajo, dijo, porque hay que hacerle todo un proceso para que ella se prepare para cerrarle el cuerpo. Ok, eso fue por decir como un martes y toda la semana me prepararon, entonces me pusieron a hacer yoga, me pusieron unas piedras en la espalda para abrirme los chakras, me mandaron a hacer unas oraciones, prender velones, hacer unos baños. Y por el día sábado me hacen ir donde la señora. Lo primero que ella me dice es que me vista de negro y lleve ropa interior negra. Pero cuando yo entro a la casa de la señora, yo veía las imágenes de la iglesia católica, veía San Wow. veía San José, veía a la Virgen María. Entonces yo dije, esto es de Dios. Y unos ángeles, pero pues no tenía ni idea que yo dije, esto es de Dios, esto no es malo. Llego a la casa de la señora y la hija de la señora era vidente. La muchacha se sienta en un rincón y me hacen en un patio. En el patio había un círculo y era una estrella. En cada punta de la estrella había un velo negro. Mierda, Dios santo. Pero Miguel, o sea, yo te digo que, o sea, no había como, yo digo, el enemigo me cegó completamente porque ella me dice que me pare en la mitad de la estrella y la hija empieza a decirle muchas cosas. Le dijo, ella está en tal lado, la tienen enterrada en tal otro, llamen a la casa, hay una mata, saquen tal cosa. Y efectivamente todo lo que ella decía estaba pasando. Wow. Nombre de la persona que me ha hecho el daño. Y me ponen a estallar unos cocos y yo era dándole esos cocos y esos cocos no se estallaban hasta que por fin cuando esos cocos estallan sale un agua putrefacta, o sea, podrida, con un olor muy fuerte. Y ella me dice, ya, ahí quedó rota la brujería. Y me bañan con todos estos riegos, prenden los velones y ella empieza a hacer sus oraciones y sus cosas y me echan un agua encima. Me hacen quitarme la ropa y quedar en ropa interior negra. Ella empieza a hablar, pero yo no recuerdo nada de lo que ella dijo. Y ya, eso pasó, me voy yo para mi casa, me voy tranquila, todo empieza a funcionar a la perfección, pero mi fe se volca hacia ella. Claro. Empiezo, lo que voy a hacer, se lo consulto. Iba a hacer un negocio, iba a salir con alguien, tenía alguna situación y todo se lo consultaba a ellas. Cada 15 días iba a que me abriera los chakras, a que me enseñara de meditación. Entonces ya ver como lo juiciosa que yo era, pues, y que obviamente había una ganancia de ella, porque yo te digo que cada que yo iba donde ella, por decir, yo tenía un ejemplo, un problema con un amigo, entonces yo le decía, mira, tal persona me está molestando, entonces me decía, prendamos los 3 velones para calmarlo y cada velón era de 250.000 pesos y yo sin lo hacía. Entonces ella al ver pues que yo estaba como ya tan metida empezó a enseñarme a cómo interpretar las cartas, a cómo desdoblarme y cómo empezar como a meterme en este tema del ocultismo. Entonces empiezo a hacer meditación, empiezo a hacer yoga y obviamente empiezo a sentir cosas muy diferentes. Y llega el punto que ella me dice, listo, estás ya preparada para ser medium. Entonces le digo yo, ¿cómo así que ser medium? O sea, eso ya es tú entregarle prácticamente tu alma al enemigo. Yo no sabía eso. Eso lo supe mucho después en mi proceso. Cuando ella me dice, hagámoslo, entonces yo le digo, ¿y eso de qué se trata? Y me dice, tú vas a servir como canal para que las almas suban al cielo. Y en esos canales que se abren, pues esos suben almas de todo tipo, demonios y todas esas cosas, entonces te imaginarás lo delicado que es. Yo le digo, no, porque yo a eso le tengo mucho miedo. En ese tiempo pues tenía como la sensibilidad de sentir cosas,
de ver, entonces yo le decía, no, porque si no me van a perturbar, me van a molestar, y no quiero eso. Yo le decía, hasta donde estoy bien. Pero si pasaban 15 días y yo no iba donde ella, yo no me sentía tranquila. Entonces empezó a enseñarme que el tema de los ángeles, que había que recibirlos en la casa, que tenía que, bueno, empieza todo esto, y en medio de todo esto, por esa relación tan tormentosa que tuve, me volví, o sea, yo era una niña muy pura, muy inocente, mi personalidad cambia totalmente. O sea, digo, no voy a permitir que nadie vuelva a hacerme daño, me vuelvo muy vanidosa y transformo mi vida a esto, a la vanidad, a querer, me opero del busto, quiero verme. En ese tiempo estaban muy de moda las mujeres voluptuosas, eran las que llamaban la atención, las que tenían el cabello hasta la cintura, entonces empiezo a utilizar extensiones de cabellos y empiezo a conocer mucha gente. Conozco una persona que es del medio, que es cantante, y pues ahí empiezo a conocer muchísima gente, y esta gente es todos los fines de semana rumba, trago. Para la gloria de Dios, nunca consumí ninguna droga, nunca me vi tentada ni siquiera a probar el cigarrillo porque no me gustaba, pero sí me gustaba el licor. Y había el punto donde yo tomaba, ya cuando yo sentía que estaba maluca, y luego vomitaba para poder seguir tomando. Entonces empiezo a envolverme en todo este mundo, y obviamente me empieza a ir muy bien económicamente porque el enemigo te endulza. El enemigo empieza a darte para que tú cada vez te alejes más y atraigas más personas hacia eso. Conozco una compañera de trabajo que es mi mejor amiga, es una hermana, ya tenemos 20 años de conocernos, y la mamá de ella es una mujer muy piadosa. Entonces, cuando yo la conozco a ella, ella me empieza a decir, Liz, nosotras no vamos a ir al cielo. Mi mamá me dice que nosotras no vamos a ir al cielo porque nosotras no nos portamos bien. Entonces yo le digo a ella, eso es una bobada, ¿cómo se te ocurre? No se deje meter esas cosas en la cabeza. Y empieza la mamá de ella a orar por mí, porque yo era la amiga que le estaba corrompiendo a su hija. O sea, claro. Entonces, eso, o sea, luego cuando viví todo mi proceso, yo dije, wow, la oración de intercesión es impresionante, porque la mamá de ella fue la que oró por mí para que luego llegara la conversión de su hija. Entonces, no era todo el tiempo, o sea, mi vida se basaba solamente, yo rumbeaba jueves, viernes, sábado, domingo, los cuales iba a trabajar sin problema. O sea, me entraba a las 4 de la mañana y a las 7 de la mañana tenía que trabajar sin problema. Yo me levantaba, no había problema. Esto me llevó a muchos desórdenes. No quería tener una relación seria con nadie porque no quería que nadie me hiciera daño como la persona que me había hecho al principio. Entonces me volví calculadora, fría. Yo era quien escogía con quién estaba, cuando lo dejaba, y le he perdido perdón a Dios por el daño de pronto que le hice tanto a esas personas que estuvieron y fueron parte de mi vida, por ese daño que tenía y esa herida tan grande que tenía en mi corazón, y que actuaba de esa forma era por miedo. Llego a un punto de mi vida donde lo tengo todo, para la gloria de Dios, me iba muy bien, yo en ese momento me creía muy buena, porque de una u otra forma tenía cómo poder suplir las necesidades de muchas personas. Entonces yo hacía obras de caridad, pero nunca nombraba a Dios en ellas. Por eso hay veces, en esos días hablaba con mi hermana y yo le decía, hay muchos videos en las redes que dicen, yo no conocí a Dios en la iglesia, sino lo conocí en el enfermo, en el pobre. Y yo puedo decir que yo sí conocí a Dios en la iglesia, porque si yo no hubiera llegado a la iglesia, yo no hubiera conocido la misericordia de Dios. Si yo no hubiera llegado, porque yo me creía buena, yo creía que yo ayudaba a todo el mundo, suplía las necesidades, entonces yo era una mujer muy buena y eso era suficiente. O sea, le daba de comer al pobre, pero el nombre mío, eso me engrandecía, era mí, mi soberbia no me dejaba ver. El ego. Exacto. Entonces, cuando termino una relación de mucho tiempo, por una infidelidad también, y decido quedarme sola, no quería saber nada de nadie, y tuve un episodio con una amiga que
presencié la muerte del novio de ella y en ese atentado ella queda inválida porque le ponen 8 tiros, se la pegan 8 tiros en el momento de ese atentado. Entonces, la persona con la que yo estaba en ese momento es la que la lleva a la clínica a ella y me enfermo de delirio de persecución, porque la gente, cuando estaban pues en el tema de que la persona estaba ahí en el carro, que la van a acabar de matar, empezaron todo el mundo a decir que la persona que en ese carro que lo habían llevado, si iba a haber involucrado en problemas, si iba a haber eso, entonces me dieron muchos nervios porque era mi carro en el que la habían llevado. Y me enfermo de delirio de persecución, no quería salir a la calle sola, no quería ir a ningún lado sola, yo sentía que llegaba una moto y mejor dicho, yo decía, llegaron a rematarme porque yo vi. Entonces eso hizo que yo le cogiera miedo a ella. Ella, para la gloria de Dios, se salvó, quedó inválida y ella la llevan a la casa muy tarde, ella vive enseguida de mi casa, y ella la llevan. Y a mí me dan muchos nervios tenerla al lado. Yo decía, van a llegar a hacerle algo a ella y van a llegar a hacerme algo a mí. El caso es que ella se va de ahí, yo también me voy porque me voy para una parte, una unidad residencial donde como que no pueda tener acceso mucha gente a mí porque me daba miedo que llegaran en cualquier momento a hacerme algo. Y ella empieza, después de un año de que eso pasa, empieza a escribirme todo el tiempo, que me quiere ver por agradecimiento, por lo que hicimos por ella y todo eso, y yo siempre, no puedo, hasta que un día yo ya estaba sola, no tenía pareja, y no quería nada con nadie porque venía de todo eso de atrás, de esos desórdenes, quería estar sola, no quería estar con nadie, y ella me dice, Liz, por favor, yo asistí a un sitio que era de música de vallenatos, me encantaban, y ella sabía que yo iba ahí todos los fines de semana, o sea, el sábado ese era el sitio donde yo estaba. Entonces me dice, voy a celebrar mi cumpleaños, voy a estar ahí, por favor, ven. Ese día yo estaba enferma de las amígdalas y me da mucho pesar y yo digo, bueno, voy a ir porque qué pesar, llevo muchísimo tiempo sacándole el cuerpo a ella y voy a ir. Miguel, fue muy chistoso porque mi forma de vestir era totalmente impura, o sea, yo salía con blusas muy cortas, mis pantalones eran totalmente que se me veía el ombligo, cuando no salía mostrando el ombligo, entonces con minifaldas, o sea, mostraba demasiado. Y ese día me fui de la manera más sencilla, con una blusa acá arriba, con una pasmina porque me hacía daño el aire acondicionado, en unos jeans y medio me arreglé de lo maluca que estaba para ir para allá. Yo no salía a la calle si no era maquillada, si no era con mi cabello cepillado. La producción tenía que estar en mí para yo poder salir. Digo, ok, voy un ratico. Y llego allá, me encuentro con ella, me encuentro con otro amigo y ella me dice... Liz, quédate, no te vayas a ir tan rápido, que invité a un amigo que quiero que te conozca. Yo le digo, Sandra, yo no quiero conocer a nadie. Y me dice, no, él es súper chévere. Y yo, ok. Cuando estábamos ahí y llega él, que es actualmente mi esposo, lo conozco ahí, pero yo cuando lo vi, o sea, mi esposo es muy grande porque él pues practica, nosotros tenemos un gimnasio. Y sí, por ahí vi la foto y es súper fuerte. Entonces él es muy disciplinado y por esa misma razón pues él no le gusta la rumba, no le gusta el trago y llegó allá. Entonces cuando yo lo veo así todo grande y yo lo miro, él tiene sus gestos, son muy... Y yo digo, este muchacho cree que porque está simpático viene así en esa actitud, ni que crea que lo voy a voltear a mirar. Entonces él se sienta al lado mío y me ofrece un trago de aguardiente y como yo estoy, o sea, me dice, ¿quieres tomar? Y digo, yo no estoy tomando. O sea, mira lo bello que fue Dios, porque Dios me mostró ante él una mujer totalmente distinta a la que yo era. O sea, Dios me puso en ese momento como él quería que él me conociera y me sacara de todo lo que yo era. Entonces le digo, yo no puedo porque estoy tomando antibiótico y me hace daño. El caso es que estamos ahí en esa discoteca hasta las 3 de la mañana, la muchacha que estaba con nosotros se tomó unos tragos, vamos hasta la casa y llegamos a la casa de ella y terminamos quedándonos hasta las 5:30 de la mañana hablando y contando 1000 cosas. Y al otro día ella me escribe y me dice, Liz, Mauricio te quiere conocer. Él dice que fue lo contrario, que fue ella la que me dijo a mí. Entonces ella como que hizo todo ahí para que nos conociéramos.
Duramos un mes que yo no quería nada, yo prácticamente como que me le escondía, y un día llega al gimnasio donde yo entrenaba y me dice, te traigo una ensalada de frutas. Entonces ahí ya lo veo y lo veo muy lindo y digo, bueno, vamos a darle la oportunidad. Empiezo mi relación con él y cuando estamos, mira lo atrevida que fui yo, me dice, bueno, ¿y nosotros qué somos? Entonces le digo yo, no somos nada, somos mecatos. Y le dije, salimos, compartimos, y ya me dice, ¿cómo? Me dice, ¿yo acaso soy un paquete de papas para que me trates de esa forma? Y entonces yo quedé como, qué vergüenza yo haberle dicho eso a él. Y me empieza él a mostrar ese hombre que el papá de él estuvo postrado durante 6 años por una enfermedad, por una caída que tuvo en cama. Y cuando él me trae a su casa, que yo conozca a sus papás, él lo primero que hace es que yo entre donde su papá, así su papá, o sea, su papá lo único que moviera los ojos y las manos. Y veo esa importancia que él le da a su papá. Entonces empiezo a ver a ese hombre bondadoso que yo no conocía. O sea, un hombre que le daba honra. Siempre he pensado que el hombre que respeta a sus padres, pues una mujer va a recibir el respeto de él siempre. Conozco a su mamá y su mamá sí es una mujer muy piadosa, de rosario, iba a la Eucaristía. Entonces, un día me dice, Liz, vamos a llevar un regalo de una amiga de él. Cuando llegamos a la casa de ella, ella no estaba. Entonces me dice, mientras ella llega, vamos a misa. Y yo, ¿qué? ¿Qué vamos a misa? No, yo le dije, qué pereza, vamos a comer un cholado. Me dice, Liz, a Dios también se le dedica tiempo. Yo le dije, Mauro, yo hace mucho tiempo no entro a la iglesia, qué pereza, qué jartera. Me dice, vamos. Entonces voy a una iglesia que se llama aquí la iglesia del Templete. Entro y me encuentro con una alabanza muy bonita hacia el Señor. Entonces yo digo, ay, esto ha cambiado, porque mi idea de las iglesias era la Eucaristía aburrida de siempre. Eso era lo que yo tenía. Y empiezo a ir cada 8 días a la Eucaristía. Pero cuando empiezo a ir a la Eucaristía se empiezan a desatar muchas situaciones entre él y yo, de peleas, conflictos. Yo era líder en mi casa, en mi trabajo, y él también lo era. Yo estaba acostumbrada a ser una mujer que no me dejaba manipular de ningún hombre, que no torcía el brazo, y él estaba acostumbrado también a imponer su voluntad. Entonces empezamos a chocar fuertemente y yo decía, bueno, me trae a la iglesia para que yo me acerque a Dios, pero este Dios de que me está diciendo que me acerque, pues lo que está haciendo es alejarme de Él. Entonces, ¿qué pasa? Vivimos una situación bastante fuerte y después de esa situación él me dice, listo, ya llevábamos 1 año y 7 meses de estar juntos. Él ya vivía conmigo, se quedaba todas las noches en mi casa y venía en las mañanas, se cambiaba a su casa y se iba para su trabajo. Entonces él me dice, Liz, nosotros estamos viviendo en pecado, nos tenemos que casar. Y yo, ok, casémonos, pero nos casamos por lo civil. Entonces me dice, ¿qué? ¿Cómo se te ocurre que yo me voy a casar por lo civil? Jamás. Y le digo yo, ¿qué? Pues que lo peor que me puede pasar, que si no funciona, no el matrimonio y ya. No tenía la conciencia de lo que era el sacramento del matrimonio. Le digo que sí, empezamos a planear el matrimonio, pero tristemente hoy lo digo, mi sacramento del matrimonio no fue vivido como yo ahora que lo vivo y lo veo quisiera haberlo vivido. O sea, yo me centré fue en la fiesta, en el vestido, en lo que normalmente se hace. Sí, lo que normalmente la gente todo se enfoca. Exacto, entonces él, por el contrario, él quería estar en todo. Entonces yo le digo, yo me quiero casar en la iglesia Santa Filomena porque es una parroquia muy chiquita y yo solo pensaba en la decoración. Entonces yo le digo, él tenía la plata, le digo, yo me hice para la iglesia y él se va para el santuario de la Virgen de Fátima. Él fue hizo su primera comunión ahí y su mamá desde el vientre lo consagró a la Virgen de Fátima. Y llega ya al santuario y la secretaria le dice, no hay fecha sino hasta dentro de 1 año. Cuando él se va, lo llaman y le dicen que acaban de cancelar un matrimonio y que nos dan esa fecha. Entonces él me dice, nos vamos a casar en el santuario de la Virgen de Fátima, y él feliz y yo, ok, no hay problema, me daba igual. La mamá súper contenta, llega el día, para la gloria de Dios, nos casamos, recibimos el sacramento del matrimonio, pero ahí empezó todo.
ahí empezó la batalla entre los dos. Obviamente entró Dios a regir en un hogar donde yo tenía un pie más al lado del otro con todo el tema del ocultismo con la señora, que yo lo hacía a escondidas de él porque él no O sea, sabía. tú todavía lo seguías haciendo, o sea, seguías, ok. Ahora yo seguía leyéndome las cartas, yo seguía haciendo yoga, me dejaba imponer manos, o sea, yo seguía, porque a mí nadie me había dicho que eso era malo. Entonces, cuando nosotros nos casamos el 25 de octubre, el primer diciembre que pasamos en nuestra casa, la señora me manda a la oficina los baños que cada año me hacía, los baños de la prosperidad, el baño para la buena suerte. Bueno, me volví llena de agüeros porque era el 31 de diciembre, yo era que con las lentejas, que la plata en la mano, que una cosa, que la otra, o sea, mi fe estaba toda puesta en agüeros. Entonces, esos rituales que se hacen son en fechas específicas que ahora entiendo que son de la iglesia. Entonces te mandan a hacer los baños el 7 de diciembre, el 25 que es la natividad, el 30 de diciembre y para el 24, el 25 de diciembre, pues yo me meto a hacerme mis baños y él está en la parte de abajo. Cuando él sube, él me dice, huele rarísimo, ¿a qué huele? Y yo, ¿a qué va a oler? Me dice, huele a bruja. Entonces, ¿qué te pasa? Son los baños de la buena suerte, no te metas con mi espiritualidad, que eso es parte de mí y yo no lo voy a dejar. Entonces él me dice, lista, enloqueciste, en esta casa solo creemos en Dios y en la Santísima Virgen María. Y me da mucha pena, pero eso no va a pasar aquí. Yo le digo, yo no me lo vayas a tocar. Entonces él se sube a la terraza, en ese tiempo era la terraza, y me quema todo eso. Wow, decidido el hombre. Sí, en ese momento siento yo que ardía el cuerpo, o sea, yo sentí que me quemaba. Y entro en una histeria y en una rabia con él y empiezo a cogerle odio a mi esposo. Lo empiezo a ver como un rival, lo empiezo a ver como todo lo malo, pero eran episodios donde yo me iba en contra de él y a los momentos yo decía, pero si yo lo amo, si yo lo quiero, ¿yo por qué me estoy portando de esta manera con él? Y empieza esa batalla tan fuerte entre los dos, lo que me estás diciendo, ves el tamaño de mi esposo, 1,84, yo mido 1,63, a mí no me importaba irme a los golpes con él. O sea, mi esposo nunca, para la gloria de Dios, me tocó, nunca me empujó, ni jamás me tocó un pelo, pero yo sí. O sea, yo en 2 ocasiones le rompí la cabeza, era una fuerza externa sobre mí y no medía lo que estaba haciendo. Y yo empiezo después del matrimonio a asistir a la iglesia del Santuario de la Virgen de Fátima todos los lunes a la Coronilla de la Misericordia. Yo te puedo decir, Miguel, que por el lado mío pasaba el Santísimo y yo no tenía ni idea que era el Señor. Una vez hicieron una procesión y yo dije, qué belleza de sol, pero yo no tenía, o sea, yo veía que todo el mundo le hacía reverencia y yo decía, ¿qué me voy a...? Sí, o sea, no tenía como ese respeto ni para el Señor ni para la Virgen, porque para mí la Virgen era la mamá de Jesús y ya, dejémosla ya. Y cada que iba al santuario venía llena de muchas cosas, porque cuando el Señor quiere actuar en la vida de uno, Él así esté hablando para todo el mundo, uno interioriza lo que Él está queriendo para uno. Entonces yo llegaba y podía pasar cualquier situación, ejemplo, porque dejaste ese vaso ahí y el vaso no va ahí, y por ahí nos prendíamos y yo decía, no es justo que yo esté yendo a buscar de Dios y tú me recibas con todo esto, pero era, o sea, yo creía que el mal era él, yo creía que yo estaba bien. Entonces, en medio de todo esto que empezamos a vivir, mi esposo entra a un grupo de motos y pues yo no le veo nada de malo, el grupo era de Bogotá. Él viene y me cuenta, mami, voy a entrar a un grupo de motos, la única condición es que no vayan las mujeres, porque las mujeres son chismosas y dañan los grupos. Entonces, ok, no le veo nada de malo, que él vaya. Y cuando se inaugura el grupo, me encuentro con un poco de fotos, pues obviamente, de mujeres, y me lleno de muchísima rabia, y ahí empieza como esa lucha mía entre el grupo y él y yo.
Entonces empieza el enemigo a trabajar de mil formas, me empezaron a perturbar llamándome, contándome cosas. Ejemplo, una vez me mandaron una foto de que supuestamente él tenía una muchacha montada en la moto y me mandan la foto pues del zapato de la muchacha que estaba ahí. Cuando yo veo la foto original, mi esposo estaba atrás de la moto y era otro compañero que tenía la misma moto, o sea, una moto muy parecida y sus botas. Entonces el enemigo empezó a hacer todo para que el matrimonio se dañara, porque de una u otra forma él era el que me estaba sacando de todo eso de allá. Cuando yo empiezo a ir al santuario de la Virgen de Fátima, yo digo que es la Virgen porque ya ella me tenía escogida. Todo se me cruzaba para ir donde la señora. O sea, yo llamaba a la señora, se cortaba la llamada, nunca podíamos contactar una cita, llegaba donde ella, no era capaz de bajarme a su casa. O sea, yo pienso que el Señor empezó a jalarme, a decirme, ese no es el lugar. Una noche nos acostamos a dormir y ya estábamos aquí. Yo dormía con el rosario, lo colocaba al lado del nochero. Esa noche le digo, me acuesto, nos despedimos y nosotros teníamos un perrito y el perro siempre dormía al lado mío. Cuando yo siento que entra una presencia en el cuarto, era como un monje vestido de negro. Cuando yo lo veo que entra, yo me paro y lo primero que cojo es el rosario. Entonces me levanto y me doy cuenta que es verdad porque el perro se orina y se agacha con susto, o sea, se asusta. Entonces yo me paro y le digo, ¿qué quieres? Y entonces eso se me empieza a acercar de muy cerca al cuerpo y empieza como a tratar de metérseme. Entonces yo le digo al Señor, estoy en tus manos, me tienes que ayudar, pero yo dentro, o sea, dentro de mí, no lo hablaba, me tienes que ayudar porque Señor, yo me voy con este. Si tú no me ayudas, yo me voy con este. Entonces le digo, ¿qué quieres? No me contesta y le levanto el rosario y le digo, no vas a poder conmigo, ni vas a poder con mi hogar porque este ya es un hogar de Dios. Eso se va, yo vuelto a mirar a mi esposo está súper dormido y no le cuento nada. Me quedo callada y digo, mañana llamo a la señora y le pregunto, ¿qué pasó? Pero lo que se me viene a mi mente es, nos están haciendo otra vez brujería, nos quieren separar como esposos, nos están haciendo daño y me quedo callada. A los 8 días vuelvo y vivo la misma situación, pero ya esta vez fue más fuerte. Entonces yo tenía puesta mi argolla de matrimonio, me levanto y le digo, no vas a poder con nosotros porque este es un hogar consagrado con Dios, y le muestro la argolla y le digo, y además aquí está ella protegiéndome, la Santísima Virgen María. Y me dice, los voy a destruir. Entonces, Dios mío. Digo, no vas a poder porque mi hogar le pertenece a él y te reprendo en el nombre de Jesús. Y eso se fue y se metió así, como cuando uno ve las películas que ve el humo y se va por el piso, tal cual así. Tú veías todo eso, o sea, despierta. Despierta. Entonces Wow. ya me asusté mucho, me asusté y levanto a mi esposo y le digo, Mauro, ¿tú te sabes el rosario a la Virgen María? Entonces él me dice, ¿qué pasó? Yo le dije, ¿tú te sabes el rosario a la Virgen? Y me dijo, sí. Yo le dije, a partir de hoy lo vamos a hacer. Yo le dije, porque a nosotros nos están haciendo algo, nos van a dañar el matrimonio y nosotros estamos viviendo todo lo que estamos viviendo porque yo acabo de ver esto y esto y esto. Mi esposo era muy nervioso y se enfermó de los nervios por lo que yo le había dicho. Llamo a mi papá y le digo al día siguiente, le digo, papi, me pasó esto y esto y esto. Ya ahí ya habían pasado 12 años de yo estar con la señora haciendo todo lo que ella me decía. Y llamo a mi papá y le digo, papi, me está volviendo a pasar esto, pero no sé qué pasa, que no soy capaz de ir donde ella. Me dice, hija, tú no puedes ir donde ella porque yo he orado mucho por ti. Y yo hace 12 años te llevé al lugar equivocado. Me dijo, wow, estoy asistiendo a una iglesia donde se ve el poder de Dios. Yo le dije, ay, no, papi, ¿dónde me vas a llevar? Me dice, hija, es una iglesia católica. Mi papá estaba asistiendo por una situación que había tenido mi hermana menor y le habían recomendado que fueran allá. Y digo yo, ok, la iglesia se llamaba la iglesia de San Nicolás. No sabía quién era el padre, no sabía nada, solo sabía que me habían invitado a una misa y ya. Me demoró casi 4 meses para entrar a la iglesia. Yo llegaba y me devolvía. Me pasaban 1000 cosas, las peleas eran impresionantes. Con mi esposo la situación ya no dábamos más en las peleas, a un punto de que mi suegra, siendo
pues muy cuidadosa con los sacramentos y todo, me dicen, sepárense porque ustedes ya no pueden más. Me dijo, ya tomen la decisión. Y le digo yo a él, hablo con un abogado y le mando por email, le digo, ya, ahí está el acta de divorcio, no doy más. Y el día que decido ir a la iglesia, le digo a mi esposo, voy a ir con mi papá a una misa a San Nicolás. Yo no recuerdo haberle dicho que lo esperaba allá, pero mi esposo dice que yo le dije que lo esperaba allá. Entro y me quedo en una iglesia muy grande, y me quedo en la última banca de la iglesia. Mi papá está ahí, y empiezo a ver todo muy oscuro. O sea, yo veía la iglesia llena de telarañas, sucia, y empiezo a escuchar que el sacerdote está hablando, pero no lograba entender absolutamente nada de lo que él decía. Y empiezo a sentir en los pies un frío que me bajaba, o sea, me subía y me bajaba de los pies a las rodillas. Pero era un frío como si me estuvieran regando agua congelada. Yo decía, pero ¿qué es esto tan raro? Bueno, yo escuché que el sacerdote terminó de hacer las oraciones, la gente se levanta, el sacerdote levanta el Santísimo, y yo decía, pero ¿qué irá a pasar? Pues como estaba tan atrás, cuando yo empiezo a ver que el sacerdote sale en procesión con el Santísimo, y empiezo a escuchar gritos. Entonces yo dije, ¿y esto qué fue? Entonces yo volteo a mirar a mi papá y le digo, no, papi, ¿dónde me trajiste? Yo le dije, ¿qué es este show? Yo le dije, o sea, no, eso no es normal. Yo le dije, esto no se ve en la iglesia católica. Entonces él me dijo, hija, solo ora. Y yo le dije, papi, ¿qué me va a poner? O sea, y me puse muy inquieta. Mi esposo estaba al otro lado de la iglesia viendo como todo lo que yo estaba haciendo. Entonces se cuenta que yo me veía muy inquieta, muy dispersa en lo que estaban haciendo, incómoda. Entonces cuando yo veo que el sacerdote ya viene más o menos a 1 metro, 1,5 metros de mí, cojo el bolso y le digo a mi papá, yo no voy a ser parte de esto, me voy. Entonces mi papá me dice, no, hija, no te voy a dejar ir, y me coge por la cintura muy fuerte. Entonces cuando volteo a mirar, tengo a 2 servidores, que eran 2 soldados de María, cogiéndome los brazos. Entonces yo, pero ¿qué pasó? O sea, ¿qué me van a hacer? Cuando el sacerdote se me acerca, yo lo único que recuerdo fue que yo hice mis manos así, me tiré hacia atrás y empecé a gritar. Dios mío. Perdí totalmente el conocimiento, no recuerdo nada de ese momento, solo recuerdo eso. Cuando yo logro volver en sí, estoy totalmente llena de agua, mojada, me dolían los brazos, sucia. Y yo digo, ¿qué fue lo que me pasó? Entonces tengo a mi esposo al lado y mi esposo me dice, Liz, ¿qué fue el show que acabas de hacer? Me dijo, parece y nos vamos ya. Y yo, o sea, yo temblaba, o sea, no sabía qué había pasado. Entonces mi papá le dice a mi esposo, es que aquí sí se siente el poder del Señor. Y mi esposo muy soberbio le contesta, dijo, yo la fuerza del Señor la siento todos los días. Yo no tengo necesidad de venir aquí, que pasen este tipo de espectáculos para saber que Dios existe. Entonces mi papá voltea y nunca olvido su cara, que mi papá dice, aquí la cosa va a estar complicada. Me voy yo, pero ¿qué fue lo que me pasó? O sea, quería buscar una explicación, yo no tenía ni idea de las misas de liberación, no sabía absolutamente nada de eso. Y al otro día mi esposo, muy asustado, se va para la iglesia, donde está la secretaria del padre, y le dice, mire, yo necesito hablar con el padre. Y ella le dice, el padre no da citas. Dijo, ¿cómo así? Dijo, el padre, ¿cómo no me va a atender? Ella le explica pues que él es un sacerdote exorcista y que pues no tiene, o sea, que son tantos los casos que él no da citas por eso, que hay que vivir un proceso. Le dice, entonces él se va, le dice, vaya a comprar una medallita de San Benito. Y él se va para la iglesia de San Francisco, enfrente hay unos almacenes que son religiosos, y llega donde la señora, y la señora le dice, él le dice, necesito una medalla de San Benito. Entonces la señora le dice, ¿cómo la necesita? Y él le dice, ¿cómo viene? Entonces ella le dice, no, pues viene medallita chiquita, grande, viene de madera, viene en 1000 formas, ¿para qué la necesite? Y dijo, no, pues lo que pasa es que ayer mi esposa se puso maluca y me mandaron para acá para que yo le comprara esa medalla. Entonces dijo, entonces la señora, que fue un ángel del Señor que nos guió, porque desafortunadamente en ese momento el padre no nos podía guiar, y le dice a mi esposo, no, ella está poseída. Y mi esposo, ¿qué?
como que está poseído. Lo que ella presentó fue una manifestación del enemigo. Es de pronto que ella ha hecho algún tipo de práctica que hace que el enemigo se haya perturbado por la presencia del Santísimo. Y él se queda toda la tarde y la señora empieza a explicarle. Entonces él me trae la medallita, me trae un San Miguel Arcángel, un Cristo y unas oraciones, y yo repelé ante todo eso. O sea, yo le dije, no quiero nada de esas cosas aquí, yo no tengo nada. Sin embargo, mi papá empieza a insistirme que vaya, y empiezo a asistir martes y jueves a las Eucaristías. Los martes era el Rosario de la Misericordia y nos daban la unción, y los jueves era la hora santa. Yo iba a las dos y empecé durante 8 meses a vivir ese proceso de liberación. Entonces, por gracia de Dios, logramos hablar con el padre por medio de una compañera, y el padre empieza a decirme que le cuente más o menos de mi vida. Entonces yo empiezo a echarle toda la culpa a mi esposo porque... Disculpe, pero durante los 8 meses, ¿qué sucedía? Antes de que empezáramos el proceso, logramos hablar con el padre, entonces el padre nos explica. Ok. Hay esos diferentes casos, está el tipo de posesión, está lo que es la liberación, están las contaminaciones espirituales, y empieza a explicar muy por encima de lo que pasa. Entonces dijo, tienen que empezar a hacer, como te digo, yo le echaba toda la culpa a mi esposo, yo decía, él es del de todo, o sea, a mí por aquí no se me pasaba la señora, el enemigo me borró la mente con el tema de la señora, yo no la recordaba. Entonces cuando empiezo a vivir todo ese proceso, el padre nos dice, tienen que ir martes y jueves, si es posible los domingos, Eucaristía diaria. A mí me quedaba muy difícil ir a la Eucaristía diaria, y cada que voy los sábados, los martes y los jueves, cada vez me ponía peor. O sea, cada que sentía cerca al Santísimo, eran casi 5 o 6 personas encima mío tratando. ¡Wow! Gritaba muy fuerte al punto de que, pues no cantaba muy bonito, pero sí cantaba, y en cada liberación mi garganta sabía sangre de los gritos tan fuertes que daba, o sea, era muy fuerte. Y empiezo pues a vivir todo este proceso con mi esposo. El padre nos manda los sacramentales, a consumir el agua exorcizada, el aceite y la sal, nos explica cómo esparcirla en la casa, y a poner los velones blancos exorcizados para que en la casa haya luz. Miguel, eso era horrible. Prendíamos los velones y yo sentía que la espalda me la quemaban. A medianoche me levantaba gritando que por favor los apagaran, que no oraran. Mi esposo empezaba a orar en silencio y yo lo escuchaba. O sea, era demasiado fuerte. ¡Wow! Dios santo. De que nos enfermamos porque no éramos capaces de estar solos. Entonces mi suegra tenía que dormir con nosotros. No dejábamos cerrar las puertas, dormíamos con las luces prendidas, el televisor prendido. Hacer el rosario era casi que imposible, o sea, se nos apagaba el televisor, que no lo sabíamos. O sea, a mi esposo se le borró totalmente cómo hacerlo, entonces lo hacíamos por YouTube, y se nos apagaba el televisor, se nos reventaba el rosario, y empecé a entrar en una depresión porque yo decía, bueno, ¿y ahora qué? En medio del proceso, una noche salí a comer con mi esposo y él me dice, estábamos en un restaurante y ese día hasta tenedores volaron. Llegamos a la casa y le dije, no nos vamos a acostar así, vamos a hacer el rosario porque tenemos que hacerlo. Y mientras estábamos haciendo el rosario, mi esposo vio como una calavera se reposó encima mío. Salió corriendo en ropa interior a la calle y muy asustado. Entonces yo dije, ahora ya la gente me va a ver esto que yo tengo. Yo voy a salir a la calle y la gente me va me va a evadir. Y yo decía, pero señor, si yo soy buena, si yo ya no rumbeo, porque obviamente como mi esposo en todo ese tiempo él no salía ni nada de eso, entonces me fue como alejando del mundo. Entonces yo decía, señor, si yo ya no salgo, ya no tengo amigos, ya no tomo, ¿por qué estoy yo así? O sea, ¿qué es lo malo que he hecho? Y empiezo a hacerle como esas preguntas a Dios de qué quiere de mí. ¿Qué quiere de mí para que ese proceso termine? Yo empecé mi proceso en mayo, y para un Día de la Madre, mi esposo y yo no tenemos hijos, y empiezo con esa necesidad de ser mamá, como pensando que eso va a solucionar los problemas de nosotros.
y me enfurezco mucho ese Día de la Madre porque me mandan un mensaje y me dicen feliz Día de la Madre Perruna por mi perrito. Pero ¿por qué Dios va a permitir que a mí me feliciten por un perro si yo tengo derecho a ser madre? Yo entendía que ser mamá es un don que Dios te regala. Entonces me empiezo a golpear muy fuerte el vientre y empiezo a renegar de Dios y le empiezo a decir a mi esposo, ese Dios en el que tú crees, ese Dios no existe, ese Dios es malo, y mi esposo se arrodilla y me dice, te suplico que no hables mal de Dios, tú no conoces la ira de Dios, no lo retes. Y yo muy enojada, entonces me calmo, me quedo dormida todo el día y en la noche obviamente me levanto con arrepentimiento y le digo al Señor que me perdone por lo que he hecho, pero que me diga qué es lo que quiere, qué es lo que quiere de mí. Al día siguiente estoy obviamente con depresión y todo eso, yo no soy de ver películas, casi no me gusta, y mi esposo me dice, nos vamos para el gimnasio, y le digo, yo no, ve tú, yo me voy a quedar, estoy aburrida. Digo, ponme una película para quedarme dormida. Cuando me dice, escoge qué películas quieres, yo le dije, cualquiera, que igual voy a dormir. Y me pasa él y me dice, aquí hay una película que se llama Tierra de María. Y yo le dije, ¿qué? Bonita. Yo no tenía ni idea qué era la película. Yo dije, eso es una película de narcos mínimo. La puse, se va, empieza a ver que es el 5 testimonios de personas que han tenido un encuentro cercano con la Virgen. Y me encuentro con el testimonio de Amada Rosa. Y el escuchar ese testimonio empieza algo en mí porque me veo reflejada en mucho de lo que ella vivió, en esa vanidad, en ese desorden de pronto de la sexualidad, en muchísimas cosas. Y me arrodillo y le digo, Señor, tú lo que me estás queriendo decir es que yo debo consagrarme a tu madre. Yo lo voy a hacer a partir de hoy, la voy a respetar y la voy a amar como la amaste tú. Entonces, en ese momento empecé a clamarle a la Virgen María de verdad por mi liberación. En estos 8 meses, vuelvo y te repito, empezó pues ese proceso, hacíamos el rosario, cada vez que íbamos con la esperanza de no, ya voy a estar bien, pero eso requería de ciertas renuncias. Y en medio del proceso vamos a un retiro que hace el padre de la fiesta del Espíritu Santo, y pues yo usaba mis extensiones de cabello. Para mí el cabello era fuerza, era la belleza que yo tenía, y a mí no me crecía el cabello. Entonces le digo, yo me voy con una trenza, y en ese momento el padre empieza a orar y dice, vamos a hacer las renuncias. Y el padre empieza a hablar, vamos a renunciar a la mata de sábila, al chocolate, al cuarzo y a todas estas cosas que yo hacía. Y yo me empiezo a poner demasiado mal, o sea, creo que fue una de las liberaciones más fuertes que tuve. Ese día estaban mi mamá y mi suegra, ellas nunca me habían visto así, y yo quedo en un asiento, o sea, el asiento está aquí, yo prácticamente, mi cuerpo queda levitando. Mi mamá y mi suegra también, y mi esposo se queda ahí conmigo. Ese día el padre empezó el retiro como a las 9 de la mañana y eran las 8 de la noche, y yo no salía del trance en el que estaba, seguía. Y en medio de eso, un pedazo de extensión me quedaba por fuera del cabello. Entonces mi esposo me dice, hasta hoy usas pelo de muerto. Me dijo, no quiero verte más con eso. Y esa fue la primera renuncia que hice para el Señor. Dije, voy a dejar a un lado mi vanidad. Voy a hacer lo que Él me está pidiendo. Si Él me está pidiendo que renuncie de verdad, yo voy a empezar a soltar las cosas que son para mí, son importantes para mí. Me corto el cabello aquí. Y fue súper difícil. La depresión seguía, caigo en desórdenes alimenticios, dejo de comer, bajo muchísimo de peso, obviamente el cabello se me empieza a caer aún más. Eran horribles las peleas con mi esposo, pero a medida que me iba acercando, iba sintiendo esa gracia de Dios. Iba viendo como la transformación que yo iba empezando a tener, y hablo con la que yo digo que es mi mamá espiritual, una compañera de mi grupo. Ella se llama Juliet, que tiene también un testimonio bellísimo y ojalá algún día lo pueda contar aquí. Y claro, ella, por supuesto, le hacemos la invitación también de una vez. Ella, mejor dicho, entonces yo me siento y ella hace rosarios. Entonces me recomendaron que ella me hiciera un rosario en oración por la intención de mi liberación. Entonces ella ese día me entrega el rosario y me dice, cuéntame qué es lo que te pasa. Entonces yo empiezo a echarle como siempre la culpa a mi esposo y empiezo a hablar mal de él. Y ella a esos 45 minutos me escucha y me dice, ¿ya terminaste? Entonces yo le digo, sí, ya, no tengo nada más que decirte. Ella me dice, en estos 45 minutos solo he escuchado una mujer soberbia, altiva,
que cree que compra a las personas con dinero, que cree que porque es bonita va a conseguir muchísimas, y empieza a hablarme y yo empiezo a sentir como un balde de agua encima y siento que es el Señor el que me está hablando. Me dice, ¿cómo puedes pedirle al Señor un San José si tú no eres una María? Tú no tienes nada de María. Me dijo, y mientras tú no cambies y no imitas las virtudes de la Virgen María, tú no vas a salir de donde estás. Entonces, a mí eso me impacta mucho, porque normalmente las personas que te tratan de acercar a Dios te hablan con mucha dulzura. Ella fue muy conmigo y me dijo las cosas como eran. Entonces, a partir de ese momento yo dije, ok, yo tengo que empezar a cambiar, porque si no, esto no va a cambiar. Y empiezo ya mi proceso junto a la Virgen a pedirle a ella que sea ella regalándome esa gracia de poder yo ser una buena esposa, de poder cambiar eso que yo era, eso que mi esposo empiece a ver una buena mujer en mí. Viene un retiro que se llama el Camping Juvenil, que lo hace el padre y es un camping que dura 3 días. Ese camping, bueno, en esos 8 meses asistí donde 2 sacerdotes más que me confirmaron pues lo que tenía, la contaminación espiritual tan fuerte que tenía. Me dijeron, siga llevando el proceso con el padre Guillermo, él es la persona indicada, no busques aquí y allá porque te vas a confundir, uno te va a decir una cosa, otro te va a decir otra, entonces sigue llevando el proceso con una sola persona, porque en medio de todo yo veía al padre como veía a la señora, es que es la que me va a sacar del problema y ya, o sea, yo quería era una solución rápida. Entonces cuando voy a ese camping y yo digo, si de aquí no salgo bien, definitivamente no vuelvo. Digo, no vuelvo porque ya me sentía, ya habían pasado 8 meses, me sentía muy cansada, me sentía agotada espiritualmente, sentía que Dios no me quería, me recuperaba 2, 3 días después de ir a la iglesia de los golpes, de lo amayugada que quedaba. Yo entraba a la iglesia y yo sentía que todo el mundo me miraba como la endemoniada, y obviamente al lado mío también estaban viviendo muchas personas procesos parecidos. Me voy para ese camping y en ese camping empiezo pues a vivir todo el tema de las contaminaciones y empiezo a recordar todo esto en lo que estoy sumergida, porque en esos 8 meses no me acordé. Wow. Y el día sábado el padre hace oración como 3, 4 veces, o sea que es oración fuerte. Me acuesto como a la 1 de la mañana muy cansada, nos levantan a las 6 de la mañana el día domingo, nuevamente todo el día de oración, se hacen diferentes actividades y todo, pero en los momentos de sanación y liberación son bastante complejos y yo siempre me tapaba los oídos, yo siempre no quería escuchar. El último día del retiro yo me voy al Santísimo y le digo al Señor, ya no puedo más. Si yo de aquí no salgo bien, yo definitivamente me alejo totalmente de ti porque no quiero vivir más eso. Estaba más tranquila cuando no te seguía. Claro, claro. Y me voy y empieza el padre a orar. Entonces, cuando está él orando, yo me agacho porque yo no tenía control de mí misma cuando vivía esas liberaciones. Yo me agacho, me tapo los oídos y en medio de que él está haciendo oración, obviamente habíamos varias que estábamos en la misma situación, yo me agacho y le clamo y le digo, te suplico que me digas qué fue lo que hice para yo estar así. Libérame de esto porque no puedo más, pero se lo dije como con un dolor y una angustia, y automáticamente él me lleva a la estrella donde la señora me encerró. Dios mío. Yo veo esa estrella y yo grito, yo le digo yo tenía mis ojos cerrados y yo grito y le digo, estoy encerrada en una estrella negra con unos velones negros. Entonces a lo que yo digo eso, el padre se acerca y él me empieza a hacer y empieza a romper esas cadenas y empieza a romper todo hechizo, consagración, empieza a orar y en ese momento vomito. Una cosa feísima, era como algo negro, lleno, o sea, era algo muy fuerte. Wow. Y en ese momento viví una experiencia muy linda con la Virgen, porque ahí fue donde comprendí cuál era la misión que el Señor tenía conmigo a través de ese llamado. Y me enamoró totalmente del Señor, vengo totalmente transformada de ese camping con miedo. Bueno, entonces el padre vuelve y nos hace como la renovación del bautismo, donde uno renuncia a todas esas cosas, renuncia a Satanás. Entonces yo sentía que yo venía limpiecita totalmente y que no quería contaminarme con nada. Y ya cuando yo empiezo a querer, en el camping me hablan de la consagración a la Virgen.
Y pues obviamente yo estaba en una familia donde no seguíamos a Dios. Entonces yo decía, bueno, mi papá tiene una relación con una persona en adulterio, fuera del matrimonio, y mi mamá es una persona que no le gustan ese tipo de cosas, ni mi hermana la que seguía tampoco. Yo dije, aquí la cosa va a estar súper complicada. Entonces me decían, una de las promesas que el Señor te hace a través de la Virgen María es que si tú te consagras, si llegas a una conversión real, toda tu familia será conversa. Y yo decía, no, aquí la pero hagámosle. Salgo de ese camping, llego, y obviamente yo creo que como llegamos muchos después de un retiro, llenos y con las ganas de que todo el mundo conozca de esa experiencia que hemos vivido. Y ahí empiezan los ataques de los amigos, de la familia, se enloqueció, ¿qué le pasa? Entonces yo me acuerdo que yo llamé a mi hermana, la que me sigue, le dije, Caro, viví la experiencia más linda. Me dice, sí, pero quédese calladita, no hable mucho, no diga mucho de eso porque la gente te va a tachar de loca. Y yo, cara, pero yo por qué voy a tener que estar callando esto que yo estoy sintiendo? Es que yo siento que por fin me siento llena, que por fin tengo un sentido para vivir. Y él me dice, no, quédate callada porque si no, la gente te va a empezar a criticar. Y empiezo a hacer mi consagración a la Virgen, y en la primera consagración de la Virgen le pido, yo era muy grosera, era muy vulgar en palabras, y le pido a la Virgen que me regale la gracia del silencio, que me ayude a tener silencio en cuanto a no contestarle a mi esposo, y empiezo ese proceso de cambio, y mi esposo empieza a ver ese cambio en mí. Entonces él empieza a decir, bueno, si mi esposa cambió, si ella está haciendo todo esto, pues obviamente yo también tengo que cambiar. Pero el enemigo es astuto y mi esposo retrocede. Entonces ya mi esposo, de verme como tan entregada a todo, él dice, se enloqueció. Se enloqueció, allá la van a volver fanática y retrocede. Y, no y se le olvidó todo lo que vivieron y las vejaciones del demonio y todas las cosas. O sea, él dice, ella ya está bien, ya se liberó, ya no hay nada, ya no necesito más. Y entonces empieza esa lucha de yo, Señor, ¿por qué te lo llevas ahorita yo ya que entré? Entonces, en una consagración que hicieron a San José, hago esa treintena por él y le pido a San José la conversión de mi esposo. Y se la ofrezco, y ese día, el día de la consagración, mi esposo me dice, yo no voy a ir a la iglesia, yo no voy a ir por allá, y me voy yo muy triste porque yo quería que él recibiera esa bendición. Y cuando el padre, yo estaba adelante, ya no me hacían la banca de atrás, sino que me hacían la de adelante, mi esposo, el padre dice, van a pasar todos los hombres al altar porque van a recibir una bendición muy especial. Cuando yo abro mis ojos, veo a mi esposo parado al frente. Él había ido a escondidas mías. Entonces el padre les da una bendición muy linda, y a partir de ese momento mi esposo empieza nuevamente a caminar conmigo, decide hacer el retiro, y se hace también soldado de María. Y empieza esta bonita locura de amor, a contarle a todas las personas lo que vivimos, porque fue una situación muy fuerte. Entramos al grupo y empezamos a servir al lado del grupo de soldados, con el padre Guillermo. Entonces empezamos a recibir como esa formación de todo lo que tiene que ver con la parte de las contaminaciones espirituales, de las puertas que le abrimos al enemigo, de la manera tan fácil como el enemigo nos enreda para separarnos de Dios. Y bueno, para la gloria de Dios, ya cumplimos 6 años en este caminar, dando testimonio a quien nos pregunta y no nos preguntan, porque yo creo que cuando realmente llevamos a Cristo en el corazón, eso se ve. Y nosotros tenemos un gimnasio, ese es nuestro negocio. Y al principio, cuando empezamos este caminar, nos cuestionábamos mucho porque escuchábamos mucho que decían que los gimnasios eran lugar de pecado, de vanidad. Pero pasó algo muy bonito cuando nosotros abrimos el negocio, no caminábamos todavía de la mano del Señor. El primer día, unos compañeros nos llevaron a un sacerdote para que lo bendijeran. Y ese sacerdote, recuerdo muy bien sus palabras cuando dijo que ese lugar no iba a ser un lugar de perdición, que iba a ser un lugar de bendición, donde muchas personas iban a encontrar a Dios ahí. Yo en ese momento no sabía nada de eso, y eso es lo que pasa en ese lugar. Cuando empezamos a caminar decíamos, bueno, ¿será que tenemos que dejar el negocio? Y lo consultamos con 3 sacerdotes, y los 3 sacerdotes nos dijeron, ese es el lugar que Dios ha escogido para que ustedes evangelicen. Entonces ha sido hermosísimo porque ahí hemos conocido demasiadas personas
que se han acercado al Señor, personas con depresión, niños con problemas que se cortan, problemas familiares. Para la gloria de Dios, hemos visto 3 matrimonios que estaban prácticamente destruidos y de pronto por la gracia de Dios, por medio de nosotros, lograron llegar al sacramento del matrimonio. Y hemos visto muchas cosas lindas en el que el Señor como que ha utilizado nuestro testimonio para poder ayudar a otras personas. Somos un testimonio en construcción, como yo digo, seguimos batallando porque el enemigo no se queda quieto, y más cuando trabajas para Dios. Pero tratamos, yo le digo a mi esposo, yo trato de portarme todo lo mejor que pueda porque me da mucho miedo volver a vivir esa situación tan difícil que viví. O sea, no quisiera volver a pasar por lo mismo. Entonces, aquí seguimos con el Soldado de María, trabajamos con los jóvenes. Yo tengo 42 años y mis hermanas se me ríen porque me dicen, todavía seguiste en el grupo juvenil. Les digo, hasta que el Señor me quiera tener ahí voy a estar, pero ha sido muy lindo, luego, después de todo esto vienen muchas pruebas, ¿no? Mi papá se enferma, mi papá le da cáncer y le da un cáncer muy agresivo, pero mi papá le dicen que tiene 15 días, que los médicos le dan 15 días y mi papá dura 2 años más, y en estos 2 años mi papá logra tener un encuentro muy bonito con el Señor, se perdona con mi mamá, conoce, se logra confesar, logra nuevamente comulgar. O sea, para mí el testimonio de mi papá es ver la gracia de Dios, porque esa promesa que la Virgen me hizo de que toda mi familia conocería de él, se cumplió en él. Entonces, ha sido muy bonito. Mi hermana también pertenece ahorita a Lazos de Amor Mariano. Mi hermana menor no está en la Iglesia Católica, pero cree en Dios, lo sigue, es una mujer de fe, con unos principios muy bellos hacia sus hijos, entregada a su hogar. Mi mamá, a raíz de la muerte de mi papá, queda otra vez ya libre para poder volver a convivir con otra persona y casarse. Entonces empieza uno a ver esa gracia de Dios y empieza el Señor a todos los días al lado de uno a seguir construyendo ese testimonio y a seguirnos regalando muchísimos milagros que hemos visto, y nada, que todo lo que hemos hecho, lo que hemos vivido, es muy bonito poder enseñarle a las personas que realmente el enemigo sí existe, pero que es más grande la gracia de Dios. Porque cuando nosotros llevamos a gente a la parroquia que conozcan lo que pasa un jueves en una hora santa, obviamente la gente se asusta, y yo les digo, no miren lo que el enemigo hace, miren la fuerza y la gracia de Dios, porque al enemigo no se le puede dar protagonismo. Al enemigo no se le puede, él hace bulla, en cambio el Señor es muy sutil. Entonces yo le digo, mire lo bello que hace el Señor, como pelea por uno, como a pesar uno de estar alejado de Él, y en mi caso, a pesar de haber estado 12 años allá en el ocultismo, detrás de tantas cosas, el Señor peleó por mi alma. Entonces, bueno, ese es mi testimonio para la gloria de Dios. Sigo trabajando, y le pido al Señor que lo único que no me permita es apartarme de Él, porque aquí encontré la plenitud, aquí encontré el verdadero amor. No me hace falta nada. En lo que tengo, siento plenitud, siento que esa mujer que quedó atrás, algo que se me olvidó contarte fue que yo era bailarina del Salsódromo, aquí en Cali. Y en el Salsódromo, pues toda la música, la mayoría, el 90% que se baila es cubana. Y obviamente mi contaminación también fue muy auditiva por la música. Entonces, claro, porque por la santería y todo eso. Correcto. Entonces, cuando ya estoy metido en mi camino de conversión y todo eso, que viene la pandemia, me entra un deseo. Yo había renunciado ya al Salsódromo y me entra un deseo de volver allá, y que yo quiero estar allá. Entonces, me hace una cita con el padre Guillermo, que es mi director espiritual. Digo, padre, yo quiero estar ahí, mire que el vestido que me van a poner no es mostrón. Entonces él me dice, lo menos importante es el vestido. Me dice, tu contaminación y todo lo que viviste fue parte por la música. Entonces, ¿qué es lo que vas a bailar? Le muestro. Entonces él me hace una oración de sellamiento, me dice, ¿cómo vas a llevar a la Virgen María en ese traje? Y yo, no, pues padre, yo voy a llevar mi camándula. Me dijo, ok, me dijo, yo te doy el permiso de ir. Para mí era como si el Señor me estuviera diciendo que yo te voy a dejar ir a ese fango donde te revolcaste, para que vea que ya no perteneces allá.
Me dijo, yo te voy a dejar ir. Me dijo, pero a quien te encuentres y a quien no le vas a dar tus testimonios y le vas a contar lo que has vivido. Yo le dije, ok. Yo me voy para allá. Miguel, yo me sentía como mosca en leche. O sea, yo ya Perdida. decía, ¿yo qué hago aquí? Como estábamos en pandemia todavía tenemos que utilizar tapabocas. Yo no me quería quitar el tapabocas porque yo no quería que nadie me reconociera que yo estaba ahí. Y el director del Salsódromo, pues él practica esto, la santería. Y él me conocía desde hacía muchísimo tiempo, entonces el director de mi escuela en la que estaba le dice, salúdala. Y entonces él de como de 1 metro de distancia dice, no, a ella no me le acerco. Entonces él le dice, ¿por qué? Dice, es Liz, la que bailaba. Le dice, sí, yo sé quién es ella. Entonces él le dice, salúdala. Y le dice, no, ella le pertenece a la mujer y yo no me le puedo acercar a ella. Cuando él me dice eso, yo me doy cuenta de lo que es la consagración a la Virgen. Él dijo, ella le pertenece a la mujer y yo a ella no me acerco. O sea, me di cuenta que ahí estaba mi madre al lado conmigo, cuidándome, y de la importancia tan grande que tiene la consagración. Entonces ahí rectifiqué mi fe, dije, no tengo nada que hacer aquí, por acá no voy a volver. Dije muchas gracias por todo e hice lo que me dijo el padre. A todo el mundo empecé a contarle lo que había vivido. Muchas personas se impactaron, otras como que ahí está loca, pero bendito sea el Señor. Han sido muchas personas las que se han ido, muchos amigos, los amigos de la rumba nunca volvieron, personas que te empiezan a llamar fanáticas. Una vez unas compañeras nos dijeron locas fanáticas y yo dije bendito sea Dios, porque entonces lo estamos haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. He conocido muchos seres humanos hermosos en este caminar. El grupo de soldados ha sido un apoyo gigante, porque cuando estamos mal nos apoyamos en oración, en intercesión. Es muy lindo cuando empiezas a vivir en Jesús, cuando empiezas a tener ese apoyo de la Virgen María y cuando aprendes a ser mujer cogida de la mano de la Virgen María. Porque es que eso es ella, eso es lo que ella hace en nuestra vida, darnos ese ejemplo de esposa, de madre, de mujer. Ya cuando voy a cometer algo, yo digo, ¿será que la Virgen María haría esto? ¿Será que yo como mujer voy a agradar a Dios con esto que estoy haciendo? Y los cambios siguen siendo grandes y todavía hay muchas cosas que nos cuestan y todavía hay muchas cosas que uno dice, ¡ay, qué difícil es esto! Pero ahí vamos cogidos de la mano del Señor y de la Madre avanzando. No te escucho. Ahí. Ahora sí. Ok, sí, debe ser que me quedé sin batería del micrófono. Como te estaban comentando, pues no te quise interrumpir durante todo el testimonio, porque pues era cada detalle, cada cosa que contaba, que pues no me lo quería perder, y obviamente pues las personas también acá pues atentos, ¿no? A todo lo que tú contabas, porque pues realmente es impresionante pues lo que quizás para muchas personas puede ser normal, ¿no? Porque muchas personas consultan supuestamente a brujos buenos, inclusive no lo llaman brujos, ¿no? Tienen otros nombres, y van para todo eso estas personas, y se van contaminando y se van alejando de Dios. Ahora, en el caso tuyo, pues viviste una experiencia muy fuerte, porque pues aparte te consagraron, ¿no? A ese círculo de fuego, a esas estrellas, y pues allí pues viviste esa posesión o esa opresión tan fuerte por parte del enemigo, y tú lo pudiste ver con tus propios ojos. Ahora, el enemigo también es muy astuto, porque pues en este caso tú lo pudiste ver, inclusive cosas que quizás hemos visto en películas, y nos dicen que de una vez la etiqueta de alerta, alerta, esto es satánico, esto no es de Dios. Y mira que tú en ese momento no le cogiste miedo, o nunca pensaste que podía ser del enemigo, ¿no? Pero igual lo viste. Ahora, ¿qué hay de esas personas? Quiero que me hables sobre eso y le digas precisamente a esas personas, porque yo he perdido, y ya yo lo he contado acá, yo he perdido amistades, y otras personas pues también me tachan de fanático cuando yo digo que, por ejemplo, el Reiki, el yoga, el Feng Shui, pues todas esas prácticas son prácticas demoníacas, son prácticas que le abren la puerta al enemigo. O sea, me hablan que soy un loco fanático.
¿Qué tú le dirías a esas personas que dicen, yo soy católico, pero yo hago yoga por deporte, hago reiki por deporte, me relajo, o sea, necesito paz mental? Que se instruyan, porque es que la nueva era ha hecho, o sea, la nueva era empieza así, esto no es malo, esto te va a ayudar para tu crecimiento, cuando menos piensas ya tú estás siendo ese Dios y has dejado a Dios a un lado. Entonces, ejemplo, el yoga lo que hace es abrir tu espíritu. Y en el momento de que tú abres y haces ese canal, pues perfectamente vienen esos espíritus a apoderarte de ti. La gente no entiende eso. O sea, es instruirse realmente, pero en bases espirituales, o sea, católicas, de que realmente, bueno, yo no puedo ser un católico, decir que soy católico y no instruirme en lo que está mal. No, si tengo alguna duda, no preguntarle a mi sacerdote o no ir donde un guía espiritual a preguntar, mire, ¿por qué me están diciendo que esto es malo? ¿Por qué me están diciendo que esto es así? Si es que yo voy donde la señora y veo que es que allá está la Virgen y está todo eso. Yo cuando iba donde la señora veía todas estas imágenes y luego entendí que es que la santería esconde sus dioses, sus espíritus en las Claro, imágenes. Entonces terminamos es alabando a una cantidad de demonios, una cantidad de cosas que las mismas canciones no los nombran. Ejemplo, Agualilé, Kimbara, toda esta música de Changó. Changó, todo eso, todos es alabando al enemigo. Entonces es uno ponerle como un sentido. Por lo menos hoy estaba escuchando un testimonio de Yuri, la cantante. A mí me encanta escuchar testimonios y me llegó el de ella y decía que en una de sus canciones, cuando ella ya tuvo su conversión al cristianismo, ella cantaba una canción del incesto y que cuando ya había caído en cuenta de esa canción ha dicho que estuve cantando todo este tiempo. Entonces es poder uno mismo, cada que vaya a hacer una acción o algo, pedirle la fuerza del Espíritu Santo, que sea él dirigiendo cada cosa, porque es que no hay nada que el Señor permite que estas cosas te pasen para que realmente tengas una salvación de tu alma. La mayoría de veces, siempre que hay este tipo de procesos, es porque el Señor derrama gracias muy bonitas en esas personas. En las misas que nosotros asistimos los martes y los jueves, pues el sacerdote con el que estamos, para la gloria de Dios, es exorcista, porque ya quedan muy pocos y tenerlo como guía espiritual es un regalo del cielo. Hemos aprendido de él a ver el respeto a Dios, lo que significa la Eucaristía, lo sublime que es el momento de la Eucaristía, el respeto que le debemos tener a nuestra madre, a nuestra iglesia. Entonces es no dejar, o sea, nada que esté aparte de Dios es bueno, es sencillo, nada que te aleje, nada que te engrandezca, nada que te diga que tú eres más que Dios es bueno, eso es claro. Entonces yo les digo, o sea, nadie tiene por qué imponerte las manos, nadie tiene por qué decirte, no, es que yo te voy a hacer esto para que te sientas mejor. No, uno se tiene que volver celoso con esas cosas. Uno, si alguien te va a imponer las manos, no. El único que tiene potestad para mí ponerme las manos es un sacerdote, nadie más. Así es. Nosotros en el momento porque nosotros estamos en el ministerio y lo único que nosotros podemos hacer es interceder, no más. Pero tristemente, pues hay muchos grupos que no se forman bien o no tienen un director que se forme bien o un sacerdote, pues tristemente que lo forme bien, pues ya comienzan a creerse inclusive superiores a los sacerdotes, imponen manos, quieren hacer exorcismo y pues tristemente pues los vemos ya luego más del lado del protestantismo que siguiendo pues realmente el orden católico. Y es muy delicado, Miguel, porque yo tuve una experiencia hace muy poco, hace más o menos unos 3 meses, con un compañero en una hora santa, y él tiene una contaminación porque él hizo un pacto. El Padre pasó con el Santísimo, tuvo su reacción y todo eso, y a mí me dio mucho dolor verlo pues en el estado que él quedó, porque siempre he dicho, o sea, después de que uno termina, las personas desafortunadamente a veces van solo por lo que se ve y no por el que tiene que hacer. Entonces, en ese momento me arrodillé, me hice al lado de él. Para nosotros poder servir en ese ministerio, obviamente tenemos que seguir unas directrices, estar en gracia, estar confesados, ¿sabes? Eucaristía, rosario diario.
Y porque el enemigo en esos momentos, si tú no estás en gracia y todo, te canta los pecados y te dice las cosas como son. Entonces yo me arrodillo al lado de él y cuando él se levanta, él de una me coge y me abraza y obviamente a mí me dio miedo. Y el miedo es un polo a tierra del enemigo. Entonces cuando él me abraza, yo siento que no es él el que me está abrazando. Entonces yo le pido la presencia de la Virgen María. No lo digo con mis labios, sino que le digo, Madre Santísima, ven a auxiliarme porque sentí miedo, y él en el oído me dice, no la llames a ella. Entonces empiezo a orar y a pedirle al Señor que sea él protegiéndome en ese momento y me contamino. Al día siguiente me levanto con un dolor de espalda muy fuerte. Nosotros tenemos formación los viernes en la noche, llego muy indispuesta, no me sentía bien. Y yo dije, esto no es normal. Entonces hablo con el padre y le digo, padre, no me siento bien, cierto algo en la espalda. Él me mira y me dice, tienes una carga espiritual. Y me hace oración y me puse muy mal. Entonces yo a la gente le digo, esto no es un juego, es que estamos viendo es al enemigo de frente. Es un ministerio Claro. y que nosotros no estamos autorizados ni ir a hacer Yo, oración en casas, ni a compañeros, ni nada. O sea, solo interceder un rosario por ellos y ya, y ni siquiera, o sea, con la persona, sino interceder y ya. Pero ir a imponer manos, uno se puede contaminar de formas muy fáciles, teniendo contacto con la persona, tocando su corazón, o sea, la línea es muy delgada y hay que tener un sí. discernimiento muy grande para esto, y realmente cuando uno ya ha pasado por este proceso realmente tiene un respeto muy grande por todo lo que se vive. Claro, Entonces, yo de hecho una vez, yo he entrevistado acá en el canal a 3 sacerdotes exorcistas. No sé, me imagino como el padre Guillermo, me imagino que es tan ocupado, no sé si el de entrevistas o algo así, pero pues ojalá algún día lo podamos tener acá también en el canal. Pero yo he entrevistado a 3 sacerdotes exorcistas. De hecho, uno de ellos me contó Valentina, que también pues le ayudó en su proceso, el padre Luis Eduardo, también lo tuvimos acá. Y pues una vez, no recuerdo cuál de los 3 me dijo que pues una persona que se ponga a pelearse de frente con el enemigo, o sea, que no fuera sacerdote, su vida podía correr riesgo. total. Y que como nos explica el padre, o sea, puede estar uno muy de buenas, que es con un ataque de un demonio de baja jerarquía, porque así como nosotros tenemos la jerarquía de los ángeles y donde hay un orden, pues el enemigo también la tiene. Entonces hay demonios que son de alta jerarquía, que solo es sacerdote y la persona, o sea, tiene que haber un discernimiento muy grande, pues, para no decir, no es que esté de eso. O sea, hay casos por lo menos que nosotros vemos en la parroquia y nosotros le preguntamos al padre, esto que decía, no, este es delicado por tal y por tales cosas, este es delicado por tales y tales cosas. Entonces uno dice, wow, o sea, donde uno se ponga a hacerle oración a una persona que tenga un demonio de alta jerarquía, te enferma. O sea, hay demonios de todas las clases, hay de depresión, de economía, de enfermedad, y vienen las retaliaciones, y las retaliaciones son fuertes. Entonces luego de que uno está en este ministerio, se hace una descarga espiritual, vamos al Santísimo, el Padre nos hace una oración de descarga, y tenemos que seguir como en ese juicio, por decirlo así, de esa forma, de lo que estamos haciendo, porque no es un juego, el enemigo se ha tomado muy en serio el robar almas. Y desafortunadamente estamos en una época, como nos explicaba el padre, donde el enemigo está suelto a plenitud. O sea, él está haciendo todo para desviarnos la fe. O sea, ya él no se esconde. Antes él se escondía en las canciones, en la música, en símbolos. Ya ahorita ya vemos que en la música el enemigo nos habla de frente y los muchachos tararean este tipo de música sin importarles el abuso a la mujer, en fin, una cantidad de cosas, ya los símbolos que hay, todo eso, y ya las consagraciones se hacen abiertamente en un concierto y todas las personas que están ahí, y por ignorancia, como de pronto yo algún día lo tuve, quedan consagradas. Porque uno a todo le está diciendo en el momento de emoción, sí. Y cuando ya vuelves atrás y dices, pero ¿por qué estoy así? ¿Por qué es que no avanzo? Porque te das cuenta en lo que estuviste metido. Entonces es fuerte, pero como te decía ahorita, el protagonismo es para Jesús. Es querer siempre darle el protagonismo, de que Él todo lo puede.
de que por más de que estemos sumergidos en el fango más grande, si es la voluntad de Él sacarnos de ahí, Él se vale de todo para sacarte de ahí. Entonces... De hecho, ahorita que pues tocas este tema de que obviamente es un ministerio que pues requiere muchísima gracia, de oración, de Eucaristía. Yo no sé por qué me estoy acordando en este momento, porque pues, que leo tantos comentarios, y en algún momento alguien me hizo una pregunta que sí, no sé por qué en este momento me está haciendo reflexionar. Y alguien me preguntaba en los comentarios, me decía, Miguel, a ti no, o sea, tú no sientes temor o no sientes, eh, pues, que lo que tú estás haciendo, obviamente, pues, al mostrar estos testimonios, el amor de Dios, las conversiones que hay a través de estos testimonios, obviamente el enemigo no está para nada contento de que tú estés haciendo esto todos los días, ¿no? Y yo lo leí y pues de tantos comentarios, pues ni siquiera lo leí en vivo, pero sí me puso a pensar y a reflexionar bastante. Y de verdad que pues yo le pido a todos ustedes y te pido a ti, Liz, y pues a todas las personas que están viendo este video y que luego ven este video, siempre lo digo, pero pues en este caso pues me nace volverlo a decir que pues oren muchísimo por mí, por mi matrimonio, por mi hija, por este apostolado que hago en las redes sociales, porque pues ciertamente pues hay una carga espiritual bastante fuerte y puedo confesar, sí, que hay días que estoy como con desganado, como con dolores en la espalda, y digo, Dios mío, pero ¿por qué me siento así? Si tú me das tantas bendiciones, si yo estoy... Y pues caigo en cuenta que pues al hacer esto pues requiere inclusive de un compromiso más fuerte en mi oración y en estar más unido a los sacramentos. Y pues les pido a todos ustedes de verdad que pues oren siempre, así sea poquito, pero siempre por mí, en sus Eucaristías, en el rosario, siempre me tengan a mí, a mi familia en sus oraciones, de verdad se lo pido. Y a las personas que están acá conectadas, siempre lo hacemos al inicio, a la mitad del testimonio o al final del testimonio, pero siempre pues a nuestro invitado le mandamos saludos, bendiciones, le damos las gracias. Así que por favor también vamos aquí a orar en este momento y luego también las personas que están viendo esto en diferido, por Liz, por su matrimonio, por el servicio que hace en la iglesia. Así que vamos a colocar en los comentarios, Dios te bendiga, Liz, gracias por tu testimonio. Vamos a escribir todo en los comentarios, Dios te bendiga, Liz, gracias por tu testimonio, Liz. Y ya como para ir cerrando y hacerte como la última pregunta, porque veo que también pues evangelizas a través de las redes sociales y pues te tomaste muy en serio esto de contar el testimonio por todas partes. Este testimonio te aseguro que lo van a ver miles de personas y ya pues ahí el Señor irá sembrando la semilla en cada una de esas personas, buscarán el amor de Dios, de la Santísima Virgen María, buscando su protección y su intercesión. ¿Cómo se te dio esto de querer evangelizar también en las redes sociales? Jesús Faro de Amor nace de la idea, venía, el grupo de Soldados de María tuvo, era un grupo casi de 90 personas, pero con la pandemia tuvo una fractura muy grande y de ese grupo quedamos más o menos de 5 a 10 personas. Wow. Yo el grupo lo amo muchísimo porque el grupo me sostuvo mucho, o sea, para mí ellos eran ejemplo cuando yo estaba en mis liberaciones, cuando yo me levantaba de ellos recibía un abrazo, de ellos recibía un buen consejo, ellos fueron los que en ese camping se esforzaron por mí, por medio de su servicio, por los alimentos que me dieron, por su oración. Ellos fueron los que me ayudaron a levantarme a mí en la fe y los que me han enseñado con su ejemplo y con todos los testimonios, porque es un grupo muy bendecido por el Señor. De este grupo han salido vocaciones sacerdotales, han salido vocaciones religiosas, hemos visto unos matrimonios bellísimos, ya hay unos nietos del Padre Guillermo que le decimos nosotros que han nacido de este grupo. Entonces, empezamos nuevamente al que el grupo se active y empiezo a trabajar con la líder del grupo, pero empiezo a cargarme de muchísimas cosas.
Y yo siempre he sido muy activa desde que empecé a trabajar, o sea, no sé quedarme quieta. Entonces yo me levanto muy temprano, yo hago una cosa, la otra, y empecé a moverme muchísimo en el tema de la iglesia, del grupo, a meterme como en todo, no descansaba. Entonces, ejemplo, en un retiro, yo estaba que aquí lavando el baño, que aquí vendiendo la empanada, corriendo aquí, corriendo la silla, una cosa y la otra, y realmente estaba sirviendo, pero no estaba recibiendo. Entonces, este año estaba muy cansada, estaba muy cargada y yo sentía que como que, bueno, me pesaba. El año pasado estuve muy enferma. Como les conté al principio, yo me operé del busto y esto ha sido horrible porque me ha desencadenado muchas enfermedades. Vivo Wow. defensas muy bajas y desafortunadamente son las cosas que uno no piensa al principio. Entonces la cirugía es bastante costosa para el retiro, vale 18 millones de pesos y pues estoy ya ahorrando para poderme retirar esto. Entonces eso me genera dolores de cabeza, dolor en el cuerpo, todos los días tengo un dolor diferente, pero el año pasado se me acentuó como muchísimo, se me afectó la parte respiratoria después del COVID y venía muy cargada. Entonces en la fiesta del Espíritu Santo de este año se me acerca, estoy como en mil cosas y se me acerca mi líder y me abraza y me dice, Marta, Marta, te ocupas más de las cosas de afuera que de las cosas del Señor. Entonces yo me quedé como impactada y yo dije, bueno, pero estoy haciendo y porque me van a regañar porque estoy haciendo. Desde ese momento el Señor empieza como a pedirme que pare, que pare, que pare, que pare. Sigo en ese acelere y sigo en todo esto. Y pues el Señor dijo, tengo que aquietarla y me caigo de las escaleras de mi casa y me daño el tobillo. Entonces entró como en una convalescencia de 2 meses porque me tuvieron que operar, me dio un ganglión, es una retención de líquido que se riega de la articulación y me operaron y el Señor me obliga a quedarme en la casa y empiezo a entender qué era lo que Él quería de mí. Entonces en esa convalescencia entro en unos ataques de ansiedad que nunca me habían dado, empiezo a desesperarme de estar quieta, de estar aquí encerrada, pero entonces empiezo a refugiarme en el Señor, empiezo a leer, empiezo a ver videos, congresos, y ahí me empiezo a encontrar con que por la red, claro, como estaba tanto tiempo en el celular, veía cómo el Señor te pide a gritos que evangelices por medio de las redes, porque hay demasiado contenido que te distrae, que te jala hacia el lado del enemigo y que Sí. hay muy pocas personas, aunque ahora último hay una ola muy bonita. Y hoy una compañera me mandaba un video donde el padre Guillermo, el Papa Francisco nos invitaba a samaritar en las redes sociales, a ser misioneros en las redes sociales. Entonces ahí nace la idea, digo, bueno, el Señor me venía diciendo que me quedara quieta y yo no me quedé quieta, entonces vamos a hacer un video para contar esto tan grande que tenía el Señor para mí, que tenía que quedarme quieta para poder recibir lo que Él quería entregarme. Y empiezo a sentir como esa paz, hago el video, lo tengo como 15 minutos, 15 días ahí, y lo monto y veo el impacto tan lindo que ha tenido. Entonces digo yo, no sé, entonces Valentina me alienta y me dice, hágale que yo le ayudo, porque eso es difícil, eso no es fácil pararse uno a hacer un video. Y empiezo como a pedirle al Señor que todo lo que yo diga y haga por medio de esta página sea para glorificarlo, que así sea un alma que toque, que lo lleve a su presencia, es ganancia para el cielo, porque el Señor se agrada con un alma que llega a su presencia. Entonces Jesús, de faro de amor, me hace ahí y pues ahí estamos trabajándole, pidiendo al Señor que sea Él el que pida lo que Él quiere que ahí se diga, pidiéndole a la Virgen que sea ella la que me guíe en todo esto, porque todo esto solo es para la gloria de Dios. Nada es mío, nada me pertenece. Hay una frase que nosotros decimos muy linda y la dice mi líder del grupo, es que nosotros somos ese burrito en el que Jesús entró a Jerusalén. Y cuando el burro salió solo, nadie lo alabó. Él lo alabaron porque iba con Jesús en él. Entonces nosotros somos ese burrito que sin Jesús no somos nadie. Qué bonito, qué bonito. Entonces te pueden buscar en Instagram como Jesús Faro de Amor. Ok, perfecto. Las personas que están viendo esto y luego lo que están viendo en diferido, si quieren hablar con Liz, si quieren ver sus videos, recuerden que pueden seguirla en
Jesús Faro de Amor en Instagram. De verdad que yo siempre quedo con estos testimonios con el corazón lleno de amor de Dios. Cuando termino los testimonios no me puedo ir a dormir de inmediato, sino que pues me quedo yo ahí un rato reflexionando, pensando, viendo pues también de todos estos testimonios, cómo puedo yo pues también tomarlos para mi vida y cada día ser un mejor cristiano, cada día poder pues entregarle mi vida de mejor forma al Señor. Así que pues te agradezco a ti y a tu esposo, que por allí vi que te dejó un mensaje, que por aquí vamos a ver, vamos a leerlo. El esposo enamorado por acá escribió. Juan Mauricio por aquí dice: Dios te bendiga, esposa mía, y pone aquí unos corazoncitos. Así que pues de verdad que Dios los cuide, Dios bendiga su matrimonio. Y pues mira, Liz, aquí pues estas puertas van a estar abiertas para poder otro día seguir hablando del Señor. Pues esta amiga que me comentaste que tiene un testimonio, pues también está acá abierta. Tu esposo también, porque tu esposo es parte, fue parte y sigue siendo parte pues este testimonio tan bonito, y también sería chévere poder contar su testimonio desde su vivencia. Así que pues si también quisiera contar su testimonio, acá también son bienvenidos. Así que, queridos hermanos, recuerden que estamos de lunes a viernes a las 8:30 hora Colombia. Por allí alguien en los comentarios estaba preguntando qué horas en México, qué horas en tal parte. Es muy sencillo. Hoy en día con la tecnología tú colocas en Google y colocas Ciudad de México en relación a Colombia, y ahí te van a decir las horas de diferencia. En Santiago de Chile, en Perú, en Ecuador, en Venezuela, allí siempre te van a colocar la diferencia de horario. Acá en Colombia siempre vamos a arrancar a las 8:30 hora Colombia. Así que mañana nos vemos, queridos hermanos. No se olviden de orar, como les dije, por mi matrimonio, por el matrimonio de Liz, por todos los matrimonios. No se olviden de orar por el Papa Francisco, por la Santa Iglesia Católica, por el fin de las guerras, y porque pues cada persona deje entrar a Dios a su corazón y se alejen pues de todas estas cosas que pues al final lo que hacen es robarle la paz y la gracia que solamente puede encontrar con Dios. Así que nos vemos mañana a las 8:30 hora Colombia. Los quiero mucho, se me cuidan. Chao, chao, bye bye. Ya.